O nada pueden los dioses o tienen poder. Si efectivamente no tienen poder, ¿por qué suplicas? Y si lo tienen, ¿por qué no les pides precisamente que te concedan el no temer nada de eso, ni desear nada de eso, ni afligirte por ninguna de esas cosas, antes que pedirles que no sobrevenga o sobrevenga alguna de esas cosas? Este les pide, ¿cómo conseguiré acostarme con aquella? Tú, ¿cómo dejar de desear acostarme con aquella? Otro le pide, ¿cómo me puedo librar de ese individuo? Tú, ¿cómo no desear librarme de él? Otro le pide, ¿cómo no perder mi hijito? Tú, ¿cómo no sentir miedo de perderlo? En suma, cambia tus súplicas en este sentido y observa los resultados. Hola amigos, soy Horacio Obrera, esto es Filosofía 365 y como siempre estamos con una breve reflexión filosófica para aplicarla a la vida diaria. Hoy el texto que les traigo y que les he leído es de Marco Aurelio y nos enseña algo que hoy en día lo enseñan las ciencias, lo enseñan por ejemplo en la programación neurolingüística. Ya los filósofos antiguos hace 2000 años, ¿sí?, nos hablaban de este tipo de cuestiones que hoy la ciencia enseña, ¿no? Como por ejemplo la programación neurolingüística. Y acá Marco Aurelio nos dice, cambia tus súplicas, cambia tu lenguaje, cambia lo que te decís, cambia lo que decís y observa los resultados. Así termina ese párrafo leído. Y él habla de las súplicas a los dioses. Entonces dice, si los dioses tienen poder y vos les estás suplicando, ¿por qué les suplicás, por ejemplo, que no se muera mi hijo? Por favor, que no se muera mi hijo, cuando es algo que indefectiblemente puede suceder. Va a suceder e indefectiblemente puede suceder que, por ejemplo, un hijo fallezca antes que sus padres. Y entonces dice Marco Aurelio, está mal puesta la súplica, está mal puesto el pedido. Vos no tenés que suplicar o decirte eso, porque eso no está bajo tu control. No podés manejarlo. Lo que en cambio sí podés hacer es decirte, no quiero tener miedo a esto, no voy a tener miedo a esto. La súplica tiene que ser dirigida a no permitas que tenga miedo ante esto. Y lo mismo, pone otro ejemplo, Marco Aurelio, en el deseo de algo. Dice, una persona quiere acostarse, ¿sí?, con otra persona, por ejemplo, alguien quiere acostarse con una mujer. Y entonces, en vez de suplicar o decir, ¿cómo puedo hacer? O, por favor, concedeme acostarme con ella, él dice, no, cambia tu deseo. ¿Cómo no desear tener eso? ¿Sí? ¿Cómo no desear tener eso por el motivo que fuera? ¿Sí? Para no, por ejemplo, incumplir con algún tipo de norma moral o ética o precepto que corresponda tener en ese caso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo mismo se aplica ante una situación en la cual quizás yo vaya y una persona sea agresiva o sea tóxica o negativa, y entonces yo, en vez de estar diciendo, por favor, que no sea más así, ¿sí?, diciendo que no sea más así, diciéndome a mí mismo, bueno, esta persona es así, ¿cómo puedo hacer yo? Porque, por ejemplo, tengo que relacionarme sí o sí, ¿cómo voy a hacer para relacionarme con esta persona sin enojarme, sin ofenderme, sin que me afecte? Y entonces, lo que dice Marco Aurelio es que tenemos que trabajar sobre nosotros, no sobre lo externo que nosotros no controlamos, sino sobre nosotros, sobre nuestro miedo, sobre nuestro enojo, sobre nuestro deseo, que eso sí lo controlamos. Y utiliza esa técnica que es hoy en día científicamente a través de, por ejemplo, la programación neurolingüística. Cambia tu súplica, cambia tu lenguaje, cambia lo que te decís, ¿sí? Cambia lo que te decís. El mensaje que le das vos a tu cerebro tiene que cambiar, tiene que hacer foco en otra cosa, en aquello que vos podés controlar y no en aquello que no podés controlar. Porque lo que no podés controlar no lo vas a controlar, ni ahora ni nunca. Está fuera de tu control. Lo externo a vos está fuera de tu control. Va a sobrevenir o no va a sobrevenir independientemente de lo que vos hagas o no hagas. Pero sí
está dentro de tu control la actitud, ¿sí? Las emociones, las creencias, la forma en que vos te enfrentes a eso que va a sobrevenir o no. Entonces, cambiemos la súplica, cambiemos el lenguaje, cambiemos el foco y nos demos el mensaje correcto. Y dice después Marco Aurelio, y ahí observa tus resultados. Así que bueno, amigos, a ponerlo en práctica, empecemos cada vez que se nos presenta una situación de este tipo a decirnos, ¿sí? Cambiar nuestro lenguaje con las preguntas, ¿sí? Con las súplicas, llamémosle por así decir, correctas y con las respuestas adecuadas a las preguntas correctas que nos formulemos. Cambiemos las preguntas o súplicas incorrectas que hacemos por aquellas correctas y vamos después a observar los resultados en nosotros mismos. Así que bueno, aplicar estos consejos. Espero que el video les haya gustado y si es así, como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, poner me gusta y compartir el video. Así otras personas también pueden aplicar estas reflexiones. Nos vemos